Yo no sé si hay muchos fantasmas en la economía boliviana, pero si los hay que llamar inmediatamente a los cazafantasmas. Y uno de ellos es Jaime Dunn. ¿Qué tal, Jaime? Hola Ramón, buenas tardes. ¿Cómo está Qué usted? gusto estar en tu programa. A ver, ¿hay muchos fantasmas sobrevolando la economía de Bolivia en estos momentos? Sí, yo creo que hay una combinación de fantasmas, de un ambiente también de oscuridad en mucha información, porque no se la tiene cuando se la debe de tener, lamentablemente. ¿Es desinformación o falta de información? Yo creo que hay una combinación perversa de ambas cosas. Eh, es desinformación. A ver, desinformación se interpretaría como que te dan la información mala, creo yo. Y no es falta de información, es simplemente no dar la información. Creo que hay una tercera alternativa ahí, Bien. Ramón. Banco Central emite la información de las reservas internacionales cada 3 meses, cuando debería ser todas las semanas, como era antes, ¿no? El expresidente Carlos Mesa habla de que estamos prácticamente al borde del colapso. ¿Coincide usted con esta apreciación que me imagino que el gobierno debe considerar temeraria? Definitivamente estamos en una situación compleja, cada vez más cerca del precipicio, diría yo. No sabemos cuándo vamos a caer, pero sabemos en qué dirección estamos yendo, Ramón, si no hacemos algo. ¿Y qué podríamos hacer para revertir el curso de esta nave casi a la deriva? Bueno, definitivamente cuando se ve los resultados de la economía y los números que se tiene, dan la impresión que todo está bien, pero cuando investigamos un poquito por abajo, vemos que las cosas no están bien como se dice, y obviamente todo eso tiene causas. La economía tiene resultados como efecto de acciones que se han tomado y que se están tomando. Y las causas son muy claras, lo hemos repetido 1000 veces en todos lados, Ramón, yo especialmente. Es una economía de altísimo gasto, altísimo consumo, déficit fiscales constantes, aumento de deuda interna, y todo eso es la causa principal de que te quedes sin recursos, te quedes sin dólares, te quedes en una situación donde tu gasto es demasiado alto, sigues importando combustibles por más de 2.000 y algo millones de dólares, subsidios de 1.400 millones de dólares, no hay bolsillo que alcance. Esa es la causa, el gasto extremo que tienes, y si no reviertes eso, vas a seguir yendo en la dirección incorrecta, que es hacia un precipicio. El problema está que en vez de asumir que tienes, que tienes una crisis, que estás atravesando por un momento crítico en la economía, daría la sensación de que el gobierno vive en una suerte de metaverso, una realidad alternativa donde todo va bien, donde se quiere apostar por la industrialización, por la sustitución de importaciones, que como principio está bien. Pero, ojo, esto de la sustitución de importaciones es una receta de los años 60, que funcionaba bien en los años 60, porque la CEPAL, ¿verdad?, decía, esto es lo que tiene que ser América Latina, sustituir su dependencia de las importaciones, generar lo suficiente como para exportar y cuidar sobre todo un mercado interno. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? ¿8.000 más? Sí, Millones. sí, creo al norte de 8.000 millones. Sí. Son 8.000 millones de posibles consumidores de productos bolivianos. ¿Por qué simplemente pensar en un mercado interno? A mí me parece que es una receta equivocada. Sí, y mira, te hago algunos comentarios. Cuando uno analiza esta idea cepalina de la sustitución de importaciones, en realidad viene desde los 40. Sí, En la de Segunda acuerdo. Guerra Mundial, que quedaba muy claro que los países no podían depender, ¿no es cierto?, de lugares lejanos por el efecto de la guerra y las dificultades en el transporte. Te llegaba pues tu máquina a Centroamérica en 2 años, una cosa así, o Claro, pero un era un año. problema de logística, era un problema de logística en aquella Problemas época. de logística y Claro, de la guerra, claro. y sí se retoma esa idea en los 60 en Latinoamérica, y yo sí soy bien crítico en el sentido de que no diría de que fue exitoso. En realidad tuvo muchos problemas. Dicen que hubo algo de éxito con Brasil, algo de éxito con México, porque eran mercados más grandes y qué sé yo, pero en el fondo
no funcionó. La receta al final se dice que no funcionó porque si no se hubiese continuado. Está claro que en Bolivia no funcionó, ¿no es cierto? Porque para poder financiar esa sustitución de importaciones se crearon los famosos, en toda Latinoamérica, estos famosos bancos del Estado, que Claro. terminaron financiando estas aventuras de sustitución de importaciones y al final quebraron todas. Aún en la Argentina, que se decía que había un éxito de alguna manera en ciertos sectores industriales en sustitución de importaciones, al final no ha funcionado. A ver, la Argentina tiene una industria de automóviles gracias a esa política de sustitución de importaciones, pero la verdad es que no es tan exitosa porque de cada automóvil que construyen, 90% de los repuestos para construirlos importan. Claro. Entonces ensamblas un auto en la Argentina, pero importas todo lo que viene. Entonces, al final no ha sustituido la industria de automóviles en la Argentina, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. A mí lo que me llama la atención es que quizás el enfoque esté dado en sustituir la importación subsidiada de combustible. Que yo creo que esa es una alternativa que a mí me parece bastante válida, aunque tengo mis objeciones ambientalistas con el tema del biodiesel, pero bueno, es un tema más de ambientalismo que de una matriz económica diferente. Correcto, la lógica nos dice que es para eso, ¿no es cierto? Es sustituir un producto que lo estamos importando y uno podría decir que en la lógica eso podría tener mucho más sentido, aunque al final de cuentas no se debería subsidiar. La lógica también te dice que los subsidios deberían ser temporales. El problema es que los subsidios que el mismo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, siempre han dicho que hay que usar en casos de emergencia y por periodos muy cortos de tiempo, aquí se han vuelto pues permanentes, como si estuviéramos en una emergencia permanente. Durante la pandemia hubieron muchos subsidios en el mundo, pero era simplemente por un tema de una emergencia. Pero no se te puede volver la costumbre. Y la verdad es, Ramón, que los países al final deberían siempre tender, es lo que yo creo, a un libre mercado, a economías más abiertas, y al final tienes que producir lo que tú puedes producir mejor que otros, ¿no es cierto? Y más barato que otros, pero si importarlo es más barato que hacerlo en casa, pues tienes que poder importarlo, ¿no es cierto? Y no tratar de hacer en casa simplemente por hacerlo, ¿no es cierto? Es así como deberían funcionar en realidad las economías, que nosotros nos metamos a hacer como equipos iPhones, ¿no es cierto? Simular a fabricar iPhones. Bueno, que haya sido un fracaso. Y por supuesto, pero hemos tratado de sustituir estaba destinado, la importación de teléfonos celulares. Claro. ¿No? Un fracaso. Ahora, el otro día Rolando Morales, colega economista suyo, nos decía lo que deberíamos hacer, por ejemplo, para estabilizar el tipo de cambio, para evitar la especulación de los dólares, es regresar al bolsín. Y claro, muchas personas han dicho, ustedes neoliberales, que no sé qué, que no sé cuántos, que no piensan en la gente. ¿Cree usted que una norma como el regresar o retomar el bolsín sería una solución para la escasez de dólares en el país? Sobre todo para evitar la especulación. Bueno, en esto yo tengo una posición mucho más drástica que Rolando y muchos economistas, muchos colegas analistas. A ver, primero, sí, da la impresión que tener el bolsín sería interesante, pero el tema es que ahora ya no lo puedes hacer porque no tienes cómo respaldar. Claro, es que no hay dólares. Cuando tú tienes el bolsín, tienes que tener dólares para respaldar el bolsín. Sí, claro. Es un bolsín vacío, es un bolsín vacío. Claro. Un bolsín vacío significa que el dólar se te va a 30, ¿no es cierto? O a 20, no quiero decir tanto, pero sí se te va a ir por las nubes. Tú armas un bolsín cuando tienes con qué respaldar un bolsín. Primer tema. Segundo tema, aunque puede sonar un poquito contradictorio, siempre debemos preguntarnos cuál es la razón, repito, de las causas por la cual no hay dólares. Entonces, si las causas que no hay dólares es el gasto y todo el alto consumo que se tiene y los subsidios que se tiene, en realidad no deberíamos crear un bolsín para solucionar un problema que va a continuar, porque no lo vamos a solucionar, ¿no es cierto? Va a ser un paliativo crear un bolsín, pero si seguimos gastando y seguimos
con déficits fiscales, simplemente vamos a usar el bolsín para ir devaluando un poquito más rápido. Entonces, en realidad no estamos solucionando el problema. Claro. El tipo de cambio fijo tiene una gran ventaja en el sentido de que es una manera de atar de manos y pies al gobierno en la emisión monetaria y en el gastar demasiado. O sea, el que tiene el tipo de cambio fijo es como aquel que se pone, ¿qué se llama eso que se pone en el cuerpo a veces algunas personas para no verse muy gorditos? Una faja. Es una faja, ¿no? Exacto, sí. Es una faja. No es nuestro caso, ¿verdad? Pero bueno, sí, algunos. No, nosotros por lo menos el mío no es. No, definitivamente no. Adelante, el tuyo tampoco. No. Pero el tipo de cambio fijo es una faja que te obliga a alimentarte bien, a hacer ejercicio y no estar haciendo tonteras de comer grasas y cosas que te van a hacer crecer porque eso revienta. Entonces el tipo de cambio fijo, como dice su nombre, te va a fijar el límite de cuánto puedes gastar también y cuánto puedes consumir y tienes que tener una disciplina fiscal muy grande. Entonces, en realidad, lo que debería hacer un gobierno, este gobierno nunca lo va a hacer, pero un nuevo gobierno debería decir, mi objetivo es volver al tipo de cambio fijo y mantener el tipo de cambio fijo. Porque el tipo de cambio fijo, justamente, al ser una faja, si alguien come demasiado y se sale de control, tú viendo la faja y la desproporcionalidad con el cuerpo, ¿no es cierto?, te das cuenta de que él no ha estado portándose bien. En otras palabras, la razón, y esto hay que entender la gente, Ramón, la razón por la cual sabemos que el gobierno gastó demasiado y se fue la mano y está haciendo una mala política económica es porque el tipo de cambio es fijo. Si fuese variable, todo ese déficit fiscal se hubiera diluido, se hubiera consumido y se hubiera desaparecido en gran parte con el movimiento del dólar y el tipo de cambio fijo. Veo dos cosas. Primero, que iría contra una de las políticas del movimiento al socialismo, que es la bolivianización de la economía. Es una política muy bien asumida por el movimiento al socialismo de Evo y, por supuesto, también de Luis Arce. Y en segundo lugar, y continuando con su metáfora, el gobierno tiene una faja, sabe que está gordo, que la faja comprime, pero cuando va a la casa de los espejos se ve delgado. Y sí. ¿Verdad? Entra al circo, y se la cree, además. En la feria, la casa de los espejos, y uno se ve completamente diferente. Entonces, no, de verdad, el reflejo que yo estoy viendo, que es una ilusión, me muestra delgado. Y continuando Ramón, con la también metáfora. ahí quiero hacerte el siguiente comentario. Sí. Evidentemente se ve en el discurso del gobierno una alta negación, una gran negación a la realidad. Te dice que todo está bien. Y a veces confunde el presidente porque a veces dice se acabó la plata también. O dice se acabó, hemos tocado fondo. Entonces confunde. Pero lo cierto es, yo lo veo así, Sí. Lo cierto es que ellos saben que no estamos bien. Saben. Pero hay un discurso hacia afuera a negarlo todo, porque en Bolivia no se está haciendo economía por parte del gobierno, se está haciendo política, no se está haciendo economía. Entonces tenemos que decirle a la gente que todo está bien y tenemos que buscar culpables. Porque, ¿cómo explicarías si no, cómo es que el gobierno está desesperado buscando $1.000 millones de dólares, titularizando litio, emitiendo bonos, viendo cómo ampliar ciertas exportaciones? ¿Por qué está haciendo eso el gobierno? ¿Por qué está tocando la puerta de la comunidad internacional intensamente buscando plata? Porque sabe en el fondo que está mal. Lapidario. Muchas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros esta tarde. Un abrazo y buen fin de semana. Ramón, a ti las gracias, buen fin de semana. Un abrazo fuerte. Chao.